Prepárense para adentrarse en un laberinto de sombras, un caso que, nos obliga a mirar al abismo de la mente humana. Hoy vamos a explorar la vida y los crímenes de Tommy Lynn Sells, un hombre que se susurra con temor en cada rincón de Estados Unidos. Sells confesó haber asesinado a más de 70 personas, pero solo se han confirmado 22 de esas víctimas. Es una cifra que nos deja sin aliento, ¿verdad? Imaginen la cantidad de familias que aún viven con la incertidumbre, con el dolor de no saber qué pasó con sus seres queridos. Es una realidad, sí, desgarradora, y lo que hace este caso aún más perturbador es la falta de un patrón claro en sus víctimas. Sells se moría como un fantasma por todo el país, dejando una estela de muerte a su paso. Para esta inmersión nos basaremos en la información de la entrada de Wikipedia en español sobre Tommy Lynn Sells. Un documento que, aunque nos ofrece datos concretos, también nos desafía a leer entre líneas, a buscar las piezas faltantes de este rompecabezas macabro. Comencemos por la infancia de Sells, una etapa marcada por la tragedia desde el inicio. Nació en Tennessee en 1964 y a los 18 meses, él y su hermana gemela contrajeron meningitis. Lamentablemente, su hermana no sobrevivió. Es difícil, sí, imaginar el impacto de una pérdida tan temprana, tan cercana, y a esto se sumó la separación de sus padres. Sells fue a vivir con su tía en Missouri, pero esa estabilidad familiar le fue esquiva. Podríamos decir que esas experiencias tempranas fueron el primer paso hacia la oscuridad que lo consumiría después. Es una pregunta así, compleja. A los 8 años, Sells comienza a pasar tiempo con un hombre llamado Willis Clark, y algunas fuentes sugieren que pudo haber sido víctima de abuso durante esa época. Sin embargo, esta información nunca se ha confirmado de todo. Es una sombra que se cierne sobre su pasado, una posible clave para entender su descenso al abismo. Y a medida que Sells crecía, su vida se convertía en un viaje sin rumbo fijo. Cambiaba de trabajo constantemente, vivía en las calles, se desplazaba en trenes, incluso robó un auto. Una existencia al margen de la sociedad, que sin duda lo preparó para la vida delictiva que llevaría después. Y aquí llega un momento crucial, un punto de inflexión en su historia. Sells afirmó haber cometido su primer asesinato a los 16 años. No conocemos los detalles, pero esa declaración nos hiela la sangre. ¿Quién fue la víctima? ¿Cuáles fueron las circunstancias? Son preguntas que nos llevan a entrarnos en lo más profundo de la mente de un asesino. Un misterio que se suma a la larga lista de incógnitas que rodean este caso. En 1985, mientras trabajaba en una feria en Missouri, Sells conoce a Enna Cord, una mujer de 29 años. 3 días después, los cuerpos de Enna y su hijo de 4 años son hallados sin vida. Sells confesó este crimen, alegando que Enna lo había invitado a su casa y que habían tenido relaciones sexuales consentidas antes del terrible suceso. Pero podemos creerle. ¿O es esta otra de sus manipulaciones para distorsionar la realidad? Su testimonio está plagado de contradicciones, de intentos por minimizar su culpabilidad. Es difícil discernir la verdad en un caso tan turbio. Lo que sí es innegable es la brutalidad del crimen, la frialdad con la que arrebató la vida a una madre y a su pequeño hijo. Y luego, en 1997, ocurre un caso que nos lleva a cuestionar la fragilidad de la justicia. La posibilidad de que un inocente pague por un crimen que no cometió. Se trata del asesinato de Sholel Kirkpatrick, un niño de 10 años. Un caso que en principio parecía resuelto. La madre de Joel, Julie Rhea Harper, es declarada culpable del crimen, pero la historia da un giro inesperado. Años después, Sells confiesa haber matado a Joel en una carta a la escritora de novelas de crímenes Diane Fanning. Imaginen la sorpresa, la indignación al descubrir que una mujer inocente había sido condenada por un crimen que no cometió. La intervención de Fanning fue crucial. Su testimonio ante el Comité de Revisión de Prisioneros ayudó a Harper a obtener un nuevo juicio y finalmente a ser absuelta. Es un ejemplo de cómo la búsqueda de la verdad, en este caso a través de la escritura, puede tener un impacto real en la vida de las personas. Un rayo de luz en medio de tanta oscuridad. Pero aún quedan muchas preguntas por responder, muchos crímenes sin resolver que podrían estar ligados a Sells. Y es que la sombra de Sells se extiende mucho más allá de los casos que ya hemos mencionado. Prepárense para adentrarse en un laberinto de posibles víctimas, un recorrido por la geografía del horror que este hombre dejó a su paso. La lista de posibles víctimas de Sells es extensa y, escalofriante. Empecemos por 1987 en Nueva York, donde Suzanne Quartz fue encontrada sin vida. Las circunstancias del caso, la brutalidad del crimen, apuntan a Sells como posible autor. Ese mismo año, en Illinois, la familia Dardenne, un matrimonio y su hija pequeña, fueron brutalmente asesinados en su hogar. Otro caso sin resolver, otra familia destrozada por la violencia. Y las similitudes con otros crímenes atribuidos a Sells son, sí, escalofriantes. La forma en que las víctimas fueron atacadas, la hazaña empleada, todo parece encajar en el modus operandi de este asesino. Exacto. Y la sombra de Sells no se detiene ahí. En 1998, en Texas, un compañero de trabajo de Sells desaparece sin dejar rastro. Un año después, en 1999, Katie Harris, una joven de Texas, es encontrada muerta en circunstancias, sospechosas.
Es abrumador pensar en la magnitud del daño que este hombre pudo haber causado. Decenas de vidas truncadas, familias destrozadas, un dolor que se perpetúa a lo largo de los años. Y en medio de esta oscuridad surge un caso particularmente desgarrador, el de Haley Macomb, una niña de Kentucky, que fue víctima de un brutal ataque sexual y asesinato. Las similitudes con otros crímenes de Cell son innegables. La violencia, la crueldad. Es como si viéramos un patrón repetitivo, una firma macabra que este hombre dejaba en cada una de sus víctimas. Es difícil, sí, comprender la mente de un asesino en serie y las motivaciones que lo llevan a cometer actos tan atroces. ¿Qué impulsaba a Sells a raptar tantas vidas? ¿Qué demonios se escondía detrás de esa mirada fría e implacable? Es un enigma que quizás nunca podamos resolver del todo, pero a pesar de la oscuridad que rodea a Sells, hay un punto de inflexión en su historia. Un momento en el que la justicia, aunque tardía, comienza a abrirse paso. El 31 de diciembre de 1999, en Del Río, Texas, Sells ataca a dos niñas, Kaylin Katie Harris, de 13 años, y Crystal Surles, de 10. Es un ataque brutal, despiadado. Katie, lamentablemente, no sobrevive. Pero Crystal, con una valentía admirable, logra escapar y pedir ayuda a los vecinos. Su testimonio es fundamental para la captura de Sells. Crystal proporciona una descripción detallada del atacante que permite a la policía elaborar un retrato robot y finalmente dar con él. Es impactante pensar en la frialdad con la que Sells cometía sus crímenes, en la facilidad con la que se movía de un estado a otro, dejando un rastro de muerte a su paso. Y lo que termina de confirmar las sospechas sobre Sells es la confesión que hace en una entrevista con el Dr. Michael H. Stone para el programa de televisión Most Evil. En esa entrevista, Sells afirma haber matado a más de 70 personas, una cifra que nos hiela la sangre, que nos obliga a mirar a los ojos del monstruo, a enfrentarnos a la cruda realidad de la maldad humana. Tras su captura, Sells es condenado a muerte y enviado al corredor de la muerte en la unidad Alan B. Polunsky, cerca de Livingston, Texas. Allí pasa sus últimos años, a la espera del final, inevitable. El 3 de abril de 2014, la sentencia se cumple. Sells es ejecutado por inyección letal por el asesinato de Kaylin Harris. Sus últimas palabras, o la falta de ellas, son un enigma más en la historia de este asesino. Cuando se le preguntó si tenía algo que decir, Sells simplemente respondió, no. Un silencio que resonó en la sala de ejecución, un silencio que quizás guardaba las respuestas a las muchas preguntas que aún nos atormentan. Pero la historia de Sells no termina con su muerte. Su legado de dolor, de misterio, sigue vivo en la memoria de las víctimas y en la búsqueda incansable de la verdad. Con la ejecución de Sells, se cierra un capítulo, pero no el libro. Las cicatrices que dejó en las familias de las víctimas, en la sociedad misma, persisten. A pesar de su captura y ejecución, el caso de Tommy Lynn Sells sigue envuelto en un halo de misterio. Exacto. La verdadera magnitud de sus crímenes, la cantidad exacta de víctimas que cobró, es algo que quizás nunca sepamos con certeza. Y eso es lo que hace que este caso sea tan inquietante. Nos confronta con la oscuridad que puede habitar en el corazón humano, con la fragilidad de la vida, con la necesidad de buscar justicia y respuestas, aunque a veces, parezcan inalcanzables. Este caso nos deja con una profunda sensación de desasosiego, con la certeza de que hay monstruos que caminan entre nosotros, capaces de cometer actos de una crueldad inimaginable. Pero también nos recuerda la importancia de la memoria, de no olvidar a las víctimas, de seguir buscando la verdad, de luchar por un mundo donde este tipo de tragedias no se repitan. Es una tarea difícil, sin duda. Pero es una tarea que debemos asumir como sociedad si queremos construir un futuro más justo, más humano, más seguro para todos. El caso de Tommy Lynn Sells nos ha llevado a los límites del horror, pero también nos ha recordado la importancia de la empatía, de la solidaridad, de la lucha por un mundo mejor. Que este caso nos sirva como recordatorio de la oscuridad que existe, pero también de la luz que podemos entender con nuestras acciones, con nuestra búsqueda de la verdad, con nuestra defensa de la justicia. Así es un llamado a la acción, a no bajar la guardia, a seguir luchando por un mundo donde la justicia prevalezca y donde la memoria de las víctimas sea un faro que nos guíe hacia un futuro más luminoso. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades de la mente criminal. Hasta la próxima.